Hola, buenas tardes, ¿cómo están todas? Primero agradecer la presencia de las estudiantes y en general al público en general, que le interesa un poco más conocer sobre compostaje y cómo de alguna forma desarrollar, ¿cierto? E implementar estrategias para proteger el medio ambiente. El día de hoy vamos a contar con una charla que tiene 3 secciones, ¿cierto? El día de hoy partimos con el proyecto que se llama Educación Ambiental y Compostaje desde la primera infancia y el día de hoy la sesión se va a llamar Hablemos de Compost. Asimismo, darles las gracias y contarles que todas estas charlas que estamos dando esta semana son en el marco de la celebración, ¿cierto?, de la Semana de la Educación Parvularia. Y asimismo comentarle que también son parte de los proyectos que tiene la universidad, que no solamente están destinados a los estudiantes de nuestra casa de estudio, sino que también al público en general para poder desarrollar más iniciativas desde vinculación con el medio y otras iniciativas que nacen al alero de lo que entrega nuestra universidad. Ahora voy a dar el pase a nuestra decana, Marta Ríos, que nos va a dar algunas palabras para poder comenzar esta jornada y muchas gracias desde ya por la participación de todas en este día. Gracias, Claudia. Saludarlos con mucho afecto a las estudiantes, a las educadoras que están aquí presentes también, al equipo de gestión, a los organizadores de esta actividad y también al expositor Santiago, que hoy nos acompaña y que va a compartir, ¿no es cierto?, sus saberes con nosotros. Desde la Facultad de Educación y en especial desde la carrera de Educación Parvularia, creo que es un eje fundamental la formación de la conciencia ecológica y también la conciencia medioambiental. Creo que la primera infancia es la etapa inicial, ¿no es cierto?, de poder desarrollar personas que puedan llevar a la práctica acciones de protección del medio ambiente y también el cuidado, ¿no es cierto?, del entorno y lo que implica el reciclaje, no solo del plástico, que es lo que siempre vemos, sino que también el uso, la reutilización de lo orgánico que desechamos diariamente en nuestras casas. Enseñarles desde la acción cómo desarrollar una conciencia ecológica y también con herramientas concretas sobre el manejo de los residuos orgánicos, creo que es fundamental en la formación de nuestras futuras educadoras de educación parvularia, ya que ellas trabajan directamente con los niños, ¿no es cierto?, desde la primera infancia y también desarrollan distintas áreas en ese espacio y pasan mucho tiempo con nuestros niños. Por lo tanto, fortalecer esta área, ¿no es cierto?, que muchas veces no está incorporada dentro del currículum o las bases curriculares o en los planes formativos, y que existan estas actividades de charlas, seminarios, que como bien señalaba Claudia, son 3 sesiones importantes, donde en cada sesión se verán temáticas distintas que fortalecen esta formación. Y yo creo que, como bien lo conversamos anteriormente, entregan herramientas concretas. Creo que ver aspectos teóricos, pero también aterrizar lo teórico a la práctica es muy importante en los procesos formativos. Solo felicitar a la carrera y al equipo organizador de esta actividad, y espero sea una jornada provechosa para nuestras estudiantes. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta, por tus palabras, que por cierto son súper certeras en cuanto a que hoy en día estamos sufriendo bastantes cambios, ¿cierto?, a nivel global, y que por lo tanto yo creo que parte de la formación de nuestras educadoras, y no solamente de nuestra universidad, sino que en general es fundamental como parte de nuestra formación, porque somos nosotras las que de alguna forma vamos a mediar, ¿cierto?, guiar a los niños y niñas a tener una mayor cercanía con el cuidado del planeta, ¿cierto?, y sobre todo a cómo generar recursos, herramientas y formas, ¿cierto?, de poder reciclar los residuos. Bueno, contarles como a nivel técnico, esta charla va a comenzar con la presentación de nuestro relator, en este caso. Asimismo, él nos pidió hacer una pregunta general para comenzar, para que sea un poco más dinámica, y van a tener 3 sesiones, así que los invito también a las siguientes sesiones que van a ser cada viernes, es decir, el próximo viernes 27, nuestra segunda sesión, y una última sesión que va a ser en diciembre, la primera semana de diciembre, también en el mismo horario y día viernes.
Bueno, ahora me gustaría contarles un poco sobre nuestro invitado. Él es ingeniero agrónomo, ¿cierto? Ha hecho pasantías tanto en Francia como una pasantía de investigación en Madrid. Y asimismo contarles que en este momento él está terminando, ya finalizando. Ustedes saben que con esto de la pandemia hay cosas y procesos académicos que se han atrasado no solamente acá en Chile, sino que en gran parte del mundo. Él está finalizando su máster en Ecología, Gestión y Restauración del Medio Natural a través de Beca Chile. Entonces, él posee una vasta experiencia en proyectos relacionados con desarrollo sustentable y conservación de la tierra de alguna forma. Bueno, él nos pidió, como nuestro trabajo principalmente se trata sobre cómo hacer composta, ¿cierto? Y cómo trabajar la creación de las compostas al interior de los jardines infantiles, sobre todo. Esta sesión se va a desarrollar para entregar herramientas útiles y prácticas sobre cómo ustedes, como educadoras y en general, el público en general, cómo podemos desarrollar compostas ya sea en nuestras casas o en los espacios escolares educativos. Bueno, y yo quisiera, para comenzar, la pregunta inicial era en cuanto a qué sabemos sobre composta, qué conocemos sobre composta, y aquí ya varios han indicado algunas respuestas. Me gustaría dárselas a nuestro invitado para que él nos pueda señalar. Juan nos dice, hola, no sé mucho, sé que es una forma de reducir la basura cuidando el medio ambiente. También otra persona acá, anónima, nos dice, trato de ayudar al medio ambiente separando la basura, juntando lo que sirva para compostar. Andrea también nos dice, es un proceso de la tierra en base a desechos orgánicos. Entonces, con estas respuestas yo creo que podemos dar inicio a la charla que nos va a dar Santiago Prieto, y que él además está desde Barcelona, ¿cierto?, dando esta charla. Así que bienvenido, Santiago, y para efectos técnicos, Santiago va... Acá hay otra pregunta que dice, es un proceso de la tierra en base a desechos orgánicos. Yo creo que nos podemos quedar con estas 4 respuestas para dar comienzo. En términos técnicos, Santiago va a hacer una exposición y una vez que finalice, yo 5 minutos antes de que finalice le voy a avisar, y después de cuando culmine su presentación vamos a dar paso a las preguntas, si tienen dudas. La idea es que participen con todas las dudas que tengan al respecto y así pueden lograr que sea mucho más dinámica la presentación. Te damos la palabra, Santiago, y desde ya muchas gracias por participar en esta charla. Hola, buenas tardes. Bueno, como bien ha dicho Claudia, mi nombre es Santiago y tendré el agrado de realizar este seminario, el cual lo realizaremos en un ciclo de 3 charlas. Esta primera sesión se llama Hablemos de compostaje y estudiaremos algunos aspectos sobre la problemática de los residuos orgánicos en Chile, además de ver el proceso de compostaje, sus usos, beneficios, como también la importancia de tener espacios de compostaje en comunidades educativas. Espero que les guste el contenido de esta charla y que les sea útil para su formación. Bueno, en cuanto a la primera pregunta que habíamos dejado planteada, efectivamente se trata de un proceso de transformación de los residuos orgánicos, que es un proceso realizado de manera natural. Como veremos más adelante, este proceso es realizado por microorganismos del suelo y es una oportunidad que nos brinda, en el fondo, la naturaleza de poder revalorizar todos estos residuos orgánicos. Bueno, en cuanto a la problemática actual de los residuos orgánicos en Chile y en el mundo, mencionar que estamos básicamente en un punto bastante drástico, ya que hoy en día todos los residuos que generamos, tanto en nuestros hogares o de cualquier actividad productiva agrícola o industrial, terminan en rellenos sanitarios, en vertederos, en basurales ilegales, generando un sinfín de problemáticas ambientales como focos de contaminación, dispersión de plagas y enfermedades, y además se desaprovecha esta valiosa oportunidad de reutilizar y revalorizar residuos orgánicos.
Bueno, en Chile específicamente, según cifras del Ministerio de Medio Ambiente, el 50% de los residuos que generamos en nuestros hogares corresponden a residuos orgánicos. Es decir, los restos de cáscaras de verduras, los restos de la comida que botamos típicamente a la basura, reciclando menos del 1% de dichos residuos. Es por ello que actualmente el Ministerio de Medio Ambiente ha puesto en marcha una estrategia nacional de residuos orgánicos que contempla que de aquí a 2040 compostemos el 66% de los residuos orgánicos que estamos generando en nuestros hogares, y también contempla una serie de metas intermedias, como por ejemplo, de aquí al 2030, lograr un porcentaje de valorización de residuos orgánicos del 30%, y además contar con 5.000 establecimientos educacionales con composteras o vermicomposteras, lo que está en línea con el objetivo de este ciclo de charlas. Según fuentes del Ministerio de Medio Ambiente, en Chile una persona genera al día aproximadamente 1.25 kilos de basura. Como dije anteriormente, el 50% de esta basura corresponde a residuos orgánicos que son altamente aprovechables a un costo relativamente muy bajo, pero típicamente, esto en Chile y en el mundo, estos residuos terminan en rellenos sanitarios o vertederos ilegales, generando grandes problemáticas ambientales, sociales y sanitarias. En Chile se estima que se compostan el 0,4% de los residuos orgánicos, y en el mundo el porcentaje de composta que se realiza alcanza apenas el 5,5%, lo que nos deja en un déficit bastante grande de aprovechamiento de residuos orgánicos, por lo que este es un desafío que tenemos que asumir a escala planetaria, digámoslo así, porque debemos mejorar el porcentaje de compostaje de residuos orgánicos como una herramienta más para poder combatir el cambio climático. Entonces, llegados a este punto, nos preguntamos, ¿por qué debemos compostar? Como hemos visto recientemente, el volumen actual de producción de residuos orgánicos hace insostenible la no existencia de una política de tratamiento de estos mismos, ya que son el origen de un sinfín de problemáticas sociales, sanitarias y medioambientales, dentro de las que puedo destacar la emisión de gases de efecto invernadero, la contaminación de aguas subterráneas, impacto sobre la salud humana, impacto paisajístico y ecosistémico, como también derroche de energía y recursos. Es por esto que el compostaje se presenta como una herramienta fantástica para valorizar estos residuos, transformándolos en recursos. Esto es el pilar, digámoslo así, del compostaje: transformar un residuo, valorizarlo y transformarlo en un recurso, ya que se presenta como la mejor alternativa para gestionar estos residuos orgánicos, ya que es una técnica económica, amigable con el medio ambiente y además es pedagógica. Nos permite aprender y enseñar sobre biología, medio ambiente y responsabilidad socioambiental, permitiéndonos un contacto permanente con la naturaleza y volviendo a antiguas prácticas de revalorización y aprovechamiento de residuos. Paralelamente, el compostaje nos permite disminuir la cantidad de residuos orgánicos, como también aumentar la vitalidad de los suelos al ser aplicado como enmienda orgánica. Entonces, los principales motivos por los que debemos incentivar y ejecutar iniciativas de compostaje en la escala que sea, ya sea en nuestros hogares, en las comunidades educativas, son los siguientes: porque reducimos la cantidad de residuos que terminan en vertederos y rellenos sanitarios, cerramos el ciclo de la materia orgánica, valorizando un residuo en un recurso, obtenemos un abono de alta calidad para nuestros jardines y huertas, devolvemos al suelo la materia orgánica y vitalidad, y además se presenta como una herramienta pedagógica tanto para la primera infancia como para otros ciclos escolares. Bueno, ¿qué es el compostaje? Como dice acá este subtítulo en negrita, la naturaleza lo recicla. El compostaje no es más que un proceso natural, es un proceso de transformación biológica de los residuos orgánicos, el cual se realiza en condiciones controladas, mediante el cual se involucran y responsabilizan a las sociedades.
En otras palabras, también podríamos definir el compostaje como un proceso de transformación biológica que es realizado por los microorganismos del suelo. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque sin los microorganismos del suelo sería imposible que se realizara o se llevara a cabo la descomposición de la materia orgánica. Es por eso que es muy importante que se controlen las condiciones de este proceso para que podamos promover la vida de estos microorganismos y de esta manera nuestro compostaje se realice de buena forma. Otra definición sería un antiguo arte que surge gracias a la revolución agrícola, es decir, cuando el hombre pasó de ser nómada a sedentario. Bueno, el compostaje en sistemas escolares. En el mundo existen diversas iniciativas que buscan instaurar el compostaje como una herramienta pedagógica, además de garantizar un adecuado procesamiento de los residuos orgánicos. Esto con dos objetivos principales. El primero, enseñar a los niños sobre compostaje y generar una instancia de acercamiento a la naturaleza. Y por otro lado, aportar al cuidado del medio ambiente, mediante la educación ambiental y la puesta en marcha de actividades concretas de cuidado del medio ambiente, en este caso, el compostaje. En sistemas escolares podríamos definir básicamente 5 objetivos principales de implicarse en procesos de compostaje. El primero es desarrollar un sistema participativo y cooperativo, involucrar a la comunidad educativa, aprender haciendo y además comprender la importancia de cerrar el ciclo de la materia orgánica y finalmente uno de los objetivos más importantes también es aportar en la lucha contra el cambio climático mediante acciones concretas como sería realizar compostas en espacios educativos. Bueno, en esta imagen podemos leer el siguiente eslogan que dice todos juntos basura, separados un recurso, siendo la práctica de separación y clasificación de residuos el origen del compostaje. Es muy importante que integremos este concepto dentro de nuestros paradigmas, ya que el compostaje se inicia en el momento en que yo genero un residuo. Es por ello que debemos contar con puntos de separación y clasificación de residuos orgánicos a lo largo de todo el recinto educacional o el sistema escolar, de que de esta manera involucramos a toda la comunidad educativa, ya que parte del éxito de este proceso se basa en el compromiso que asuma cada parte de dicha comunidad. Bueno, el compost es un abono altamente nutritivo, que es el producto que obtenemos después del compostaje, el cual es usado típicamente como una enmienda orgánica. Una enmienda orgánica no es más que un abono natural que nos permite mejorar las propiedades físicas, químicas y biológicas de los suelos, además de aumentar los rendimientos de los cultivos y de aumentar también la cantidad de materia orgánica en los suelos. Además de esto, nos permite autosustentarnos de abonos ricos en nitrógeno sin la necesidad de tener que recurrir a fertilizantes químicos. Esto puede ser usado tanto en la huerta, en el jardín, en las plantas que podamos tener en un macetero, etc. Bueno, los objetivos del compostaje fuera del sistema escolar radican principalmente en la importancia de cerrar este ciclo de la materia orgánica. El compostaje como técnica para reutilizar y valorizar residuos orgánicos persigue una serie de objetivos, los cuales podríamos resumir principalmente en 4. El primero sería valorizar un residuo, transformándolo en un recurso, cerrar el ciclo de la materia orgánica, evitar un exceso de contaminación, desviando estos residuos y transformándolos en recursos, y la obtención de un abono altamente nutritivo. En esta diapositiva podemos ver el ciclo de la materia orgánica en un sistema bastante antropizado, en el cual podemos ver que este ciclo se inicia con el plato de comida que tenemos típicamente en nuestras casas. Típicamente lo que hacemos con estos restos de alimentos es que los botamos a la basura y estos terminan en rellenos sanitarios, vertederos, basurales ilegales.
Ahora, si nosotros le damos la oportunidad de reutilizar y revalorizar estos restos de alimentos, estos residuos orgánicos, y los introducimos a una compostera, obtendremos compost, el cual puede ser utilizado como abono para la producción de alimentos. A continuación, me gustaría mostrarles un pequeño video muy bien hecho, el cual nos ilustra de manera muy buena la importancia de cerrar el ciclo de la materia orgánica y de cómo se realiza, mediante un proceso de vermicompostaje, que como veremos a continuación, es un proceso de descomposición de la materia orgánica realizado con lombrices de tierra. En este video podremos ver cómo los residuos orgánicos que típicamente tiramos a la basura pueden generar un abono altamente nutritivo hasta finalmente utilizarlos para producir alimentos. Bueno, espero les guste el video. Bueno, espero les haya gustado el video. Como comenté anteriormente, refleja de muy buena manera la importancia de revalorizar los residuos orgánicos y de cómo se realiza el proceso de descomposición de la materia orgánica. Bueno, a continuación vamos a mencionar algunos aspectos de las distintas escalas de producción del compost, tanto fuera de un sistema educativo como dentro de un sistema educativo. El compost es posible realizarlo a escala domiciliaria, como en la primera imagen. No se necesitan muchos recursos, básicamente la producción de residuos en este caso es bastante poca. Posteriormente podemos realizar compostas o compostaje a una escala comunitaria, que sería el caso de realizarlos en colegios, en jardines infantiles. Esto se realiza principalmente cuando tenemos un volumen de producción de residuos más elevado y debemos poder gestionarlos de otra manera. Y finalmente,
también es posible realizar un compost a escala industrial. Esto, bueno, básicamente la idea de mostrarles las distintas escalas de producción es que tengan una idea más o menos clara de hasta dónde puede llegar el proceso de compostaje. No es únicamente una iniciativa que pueda realizarse en los hogares, sino que el ideal es que seamos capaces de gestionar y generar instancias de compostaje a nivel comunitario, ya que de esta manera estaremos revalorizando un montón de residuos orgánicos y aportando en nuestra lucha contra el cambio climático. Bueno, en este ciclo de charlas nos centraremos principalmente en dos tipos de compostaje. El primero, y según mi parecer, el más importante para espacios escolares, es el compostaje tradicional, en el cual el producto final que obtenemos es compost. Este proceso de descomposición de la materia orgánica, como dije en las primeras diapositivas, se realiza gracias a los microorganismos que hay presentes en el suelo de manera natural. El otro tipo es el vermicompostaje, como el de la ilustración que vimos en el video recientemente, que es un proceso también de transformación biológica, pero que es realizado por lombrices de tierra y adicionalmente microorganismos del suelo. El producto final que obtenemos es vermicompost o humus de lombriz, que me imagino que ya más de alguno tiene que conocer. Bueno, el compostaje tradicional, que es el objetivo principal de este ciclo de charlas, está compuesto por una serie de fases que son consecutivas y que son fases que nos van a permitir diagnosticar de qué manera va evolucionando nuestro proceso de compostaje. Estas fases son 3 y, como dije recientemente, ocurre una después de la otra. La primera fase es la fase mesófila, que dura algunos días o semanas y se alcanzan temperaturas de entre 10 a 45 grados Celsius. Durante esta fase, aquellos componentes más biodegradables de la materia orgánica son los que se degradan. Posterior a esta fase, viene una fase termófila que dura un par de meses y las temperaturas que se alcanzan son de 45 a 75 grados Celsius. Durante esta fase, como podemos ver en este gráfico, se alcanzan elevadas temperaturas y además es la fase en la que se descompone la mayor parte de la materia orgánica. Una vez que ha culminado esta fase, viene una fase de enfriamiento y maduración paulatina. Digámoslo así, en la fase más larga del compostaje, que dura de 2 a 3 meses, y la temperatura empieza a decrecer lentamente, hasta llegar a temperatura ambiente, cerca de los 15 grados. Durante esta fase se van a degradar todos los componentes que sean menos biodegradables de la materia orgánica, como pueden ser las cáscaras de los frutos secos, el cuesco de una palta, alguna rama que haya quedado mal triturada, etc. La duración total de este proceso es de alrededor de 5 a 6 meses. Dependerá siempre de las condiciones ambientales y de las condiciones que nosotros le proporcionemos a nuestra compostera. Bueno, en cuanto al vermicompostaje, ya sabemos que este es un proceso que es realizado principalmente por lombrices de tierra y el aspecto final del producto es el que podemos ver en esta imagen. A diferencia del compostaje tradicional, en el vermicompostaje no tenemos fases. No hay ninguna de las 3 fases que vimos recientemente, sino que este proceso se realiza gracias a que las lombrices de tierra se alimentan de la materia orgánica y lo que van defecando, lo que van excretando, posteriormente, gracias a los microorganismos del suelo, se estabiliza y se transforma en compost, en humus de lombriz. Las temperaturas máximas que se alcanzan en este proceso no van más allá de los 35 grados Celsius, ya que a las lombrices de tierra no les agradan las altas temperaturas ni tampoco la luminosidad. Para el proceso de vermicompostaje, típicamente se utiliza la lombriz roja, que es la que podemos ver en esta imagen, ya que son lombrices comerciales que tienen una alta tasa de reproducción y se alimentan de manera muy rápida. Es por ello que se presenta como la mejor alternativa para realizar compost.
digamos, vermicompost. Los cuidados en el vermicompostaje, bueno, hay que considerar algunos factores críticos a la hora de realizar vermicompostaje. Como dije recientemente, la temperatura no puede exceder los 35 grados Celsius, la humedad debe estar en torno al 85% y debemos evitar o mantener al margen ciertos enemigos de las lombrices como pueden ser aves, ratones u hormigas. En cuanto a la aireación, debemos evitar el exceso de agua o compactación, pero generalmente las mismas lombrices se encargan de descompactar el sustrato que estamos compactando, ya que con su paso van haciendo galerías en el futuro compost que permiten que haya oxigenación. En cuanto a la ubicación de las vermicomposteras, es necesario que estén ubicadas en lugares con fácil acceso y además que estén en un sitio cubierto de calores extremos o radiación solar directa, ya que queremos evitar posibles desecaciones por altas temperaturas y, como dije recientemente, a las lombrices no les agrada la luz. Bueno, llegados a este punto, mencionamos la importancia de cómo construir composteras en espacios escolares. La compostera o el compostador es el espacio físico en el cual realizamos el compostaje, como las composteras que podemos ver en esta imagen. Hemos de considerar que hay elementos básicos que debe tener cada compostador, como pueden ser un sistema de ventilación, un sistema de cierre lateral, como pueden ser estas tablas, un sistema de cierre superior que mantenga nuestras composteras alejadas de la lluvia, del exceso de radiación solar y también de ratones, aves o cualquier animal que quiera ingresar o que se sienta atraído por nuestra compostera. Además de ello, deben tener facilidad de apertura y manejo y no deben contar con base para que exista un buen drenaje y también un intercambio entre los microorganismos del suelo y los microorganismos del compost. Importante saber o considerar que existen distintos tipos de compostadores. Podemos usar un compostador de pallets o construir nosotros mismos un compostador, o podemos optar también por compostadores comerciales, como los de la imagen. Los compostadores de pallets se presentan como una buena herramienta, ya que son de bajo costo, pero sin embargo también su vida útil es menor, porque están hechos de madera y la madera es biodegradable. Por lo que si queremos o proyectamos generar un espacio de compostaje que nos dure en el tiempo, quizás lo más conveniente sea o comprar un compostador comercial o construir un compostador, pero de otros materiales, como puede ser ladrillos, hormigón o cualquier otro material que no sea biodegradable y que dure en el tiempo. La ubicación del compostador, al igual que en el caso del vermicompostaje, debe estar ubicado en un lugar de fácil acceso, en contacto directo con el suelo y en un lugar que no esté expuesto a la radiación solar directa. Ideal bajo algún árbol o en un lugar de semisombra. De esta manera estará resguardado de las lluvias en invierno y resguardado del sol en verano. El compostaje en espacios escolares, para el compostaje en espacios escolares debemos considerar algunos elementos indispensables. Dependiendo de la escala del compostaje, digámoslo así, del volumen de producción de residuos que tengamos, vamos a tener más de un módulo de compostaje, más de una compostera, y debemos contar con un espacio de almacenamiento de material estructurante, que como veremos en la próxima sesión, es toda aquella extracción seca de residuos orgánicos que introduciremos en nuestras composteras, un punto de toma de agua, ya que uno de los factores críticos a considerar y a controlar en el compostaje es la humedad, iluminación. Muchas veces puede que nos toque trabajar en nuestras composteras con poca luz, por lo que será importante contar con iluminación. Una bodega de herramientas. Para realizar compostas es necesario contar con algunas herramientas básicas, como pueden ser palas, carretillas
horquillas, tijeras para triturar los restos o los residuos orgánicos, y es necesario almacenar estas herramientas en lugares que aseguren de cierta manera una correcta vida útil, ya que si estamos compostando tampoco queremos estar generando descartables de manera rápida o cotidiana, y además contar con letreros o señalización, ya que como veremos más adelante, en función del diseño que escojamos para nuestra comunidad educativa, será necesario que cualquier persona que vaya a nuestra zona de compostaje sepa que ahí se está realizando una composta. Bueno, en cuanto al diseño de la zona de compostaje, dependiendo del volumen de producción de residuos, de la infraestructura, del espacio con el que contemos en el recinto educativo, vamos a decantarnos por un tipo de diseño u otro. A continuación les voy a presentar 3 tipos de diseños. El primero es la zona sin trasvase, que se compondría básicamente de una sola compostera, como la primera imagen, en la cual todo el proceso del compostaje se realiza en solo un módulo, en una compostera. Posteriormente, por ejemplo, si tuviéramos una elevada producción de residuos, tendríamos que decidir por hacer una zona con un trasvase, que se compone de 2 composteras. En este sistema, en la primera compostera, estaremos realizando aportes de residuos orgánicos, y una vez que hayamos llenado esta compostera, haremos un trasvase a la compostera número 2. De la compostera número 2 extraeremos nuestro compost, y de la compostera número 1 estaremos constantemente recibiendo aportes de residuos orgánicos. Posteriormente, el otro diseño es la zona con 2 trasvases. Este diseño podríamos decidir utilizarlo en caso de que tengamos una elevadísima producción de residuos. Podría ser en un jardín muy grande o en una escuela muy grande con un elevado número de alumnos y colaboradores. Y sigue la misma lógica que el diseño anterior. En la compostera número 1 realizaremos los aportes de residuos orgánicos. Una vez llena esta compostera, haremos un trasvase. Una vez que llenamos la segunda compostera, haremos un segundo trasvase, siendo la compostera número 3 de la cual extraeremos nuestro compost. Bueno, como comentaba recientemente, la decisión de qué tipo de sistema ocuparemos depende de los recursos que dispongamos, el espacio, el volumen de residuos que generamos y la cantidad de personas que puedan colaborar en el espacio de compostaje. Como dije al comienzo de esta presentación, el compromiso es una de las principales, es uno de los principales factores que va a determinar el éxito del compostaje en espacios o en comunidades educativas, ya que es una tarea de todos realizar el compostaje. Recordemos que, como dije al comienzo, para poder realizar compostaje debemos separar los residuos orgánicos en el origen. Es por ello que quizás, por ejemplo, si no sabemos cuántos residuos estamos generando, sería bueno quizás comenzar con una compostera, pero considerar que eventualmente podríamos requerir una ampliación. Para ello es importante decidir un buen sitio, un buen lugar para ubicar nuestras composteras, ya que si nos vamos a tener que ampliar, lo correcto sería poner la segunda compostera bastante cerca de la primera, ya que de esta manera podemos trabajar de manera más fácil. Bueno, algunas consideraciones especiales, como he comentado a lo largo de esta primera sesión, la ubicación es fundamental, ya que el éxito de este proceso depende de las condiciones medioambientales. Es por ello que debemos ubicar nuestras composteras en lugares que estén en semisombra. De esta manera aseguraremos que el compost no se seque de manera muy rápida y que en invierno no se enfríe, ya que, como vimos en la diapositiva del compostaje, tenemos una fase que tenemos que alcanzar temperaturas cerca de 70 grados Celsius. Entonces, si ubicamos nuestra compostera en el lugar más frío de nuestro jardín o de nuestro patio,
probablemente este proceso no se vaya a realizar de buena manera. Otra consideración son los aportes de residuos orgánicos. Dependiendo del diseño que hayamos escogido, debemos ser cuidadosos a la hora de añadir residuos orgánicos, ya que una vez que una compostera está llena, no podemos seguir añadiendo residuos orgánicos y debemos añadir estos residuos en la otra compostera, ya que lo que queremos es que los residuos se descompongan de manera completa. Y esto solo lo vamos a lograr clausurando, por decirlo de alguna forma, nuestras composteras, una vez que estén llenas. El acceso debe ser bastante fácil y idealmente que estén ubicadas en lugares abiertos y donde haya una cierta capacidad de trabajo de manera fácil. Como veremos en las siguientes sesiones, para realizar composta necesitamos hacer bastante trabajo que muchas veces demanda mucho espacio. Nos requiere estar haciendo volteos, estar trabajando con palas, carretillas. Es por ello que debemos considerar un espacio bastante amplio. La señalización, como vimos a la hora de escoger el diseño, es importante señalizar las composteras, que cada compostera que esté en determinada fase, que cualquier persona lo sepa, o cualquier persona que no conozca nada de compost, sepa que esta es una zona de compostaje, y eso lo vamos a conseguir con una correcta señalización. Un punto de toma de agua. Como vimos anteriormente en el video, en el compost es necesario estar realizando aportes de agua, por lo que será necesario contar con un punto de toma de agua bastante cercano. La bodega de herramientas, para cuidar aquellas herramientas que vamos a utilizar en la producción de compost. Puntos de separación de residuos orgánicos. A lo largo y ancho de todo el recinto educativo es necesario contar con puntos de separación de residuos orgánicos. De esta manera nos aseguraremos de estar realmente realizando un aporte en nuestra lucha contra el cambio climático, ya que cada desperdicio de residuo orgánico va a terminar yendo a un basural o a un vertedero, que es justamente lo que queremos evitar. Queremos transformar estos residuos orgánicos en un recurso. Y finalmente, un punto de almacenamiento de material estructurante, que como les comenté anteriormente, es toda fracción seca que introduciremos en nuestra compostera. ¿Por qué tener un punto de almacenamiento de material estructurante? Es porque generalmente es material difícil de conseguir y muchas veces es material muy voluminoso, por lo que lo mejor será contar con un punto de material estructurante. Bueno, acá tenemos algunos ejemplos de zonas de compostaje comunitario que cumplen con las consideraciones y con los elementos básicos que hemos visto a lo largo de esta charla. Por ejemplo, acá vemos en esta imagen que hay 3 módulos de compostaje. Ya sabemos que claramente esta zona de compostaje recibe un aporte de residuos bastante elevado, cuenta con un techo, de esta manera mantenemos nuestros compost en condiciones ambientales favorables, tenemos basureros para eliminar cualquier plástico o residuo indeseado que encontremos en nuestra compostera, que esto va a ocurrir típicamente. Muchas veces nos equivocamos al momento de separar los residuos orgánicos y se puede pasar algún plástico, alguna bolsa de supermercado, alguna tapa de alguna botella, etc. Esta es otra compostera, otro módulo de compostaje realizado de madera. Bueno, mencionar que quizás este módulo no es el óptimo, porque si ustedes se fijan, no está completamente aislado del medio, lo que puede ser un problema a la hora de compostar, porque hay un gran número de animales que se sienten atraídos por el compost. Y claro, si queremos evitar la visita de roedores, de gatos o perros que se quieran meter en el compost, lo correcto sería que nuestro compost esté completamente aislado del medio. De esta manera nos aseguramos de poder controlar las condiciones en las cuales se realiza.
Bueno, y para finalizar, me gustaría mostrarles este video de cómo hacer compost en mi colegio, que es una iniciativa realizada acá en España, en Andalucía. En este video podremos repasar algunos contenidos que hemos visto a lo largo de esta charla y además podremos ver cómo la comunidad educativa se ha empapado de esta conciencia ecológica y cómo estos niños han aprendido un poco sobre biología y cuidado del medio ambiente. Una de las señas de identidad del Colegio Internacional de Granada es el espectacular entorno natural en el que se encuentra. Rodeados de naturaleza, los alumnos realizan actividades al aire libre, tanto deportivas como de cuidado del huerto escolar, disfrutando y aprendiendo al mismo tiempo. En nuestro centro estamos muy comprometidos con el cuidado del medio ambiente y participamos en proyectos internacionales para sensibilizar sobre la necesidad de reducir el consumo de agua y electricidad y realizar un correcto reciclado de los recursos como el papel y el plástico. Tu apuesta por el compost surge para aprender a compostar los residuos orgánicos que generamos en el comedor y en las meriendas de los recreos. Apuesta por el compost es un proyecto comunitario de Andalucía Mejor Conciencia, que es el programa de Fundación Descubre destinado a involucrar comunidades para que trabajen en resolver un problema local, con fundamento científico, cofinanciado por la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología, FETIC. Una de las líneas de trabajo que yo llevo desarrollando ya bastantes años es el tema del reciclado de los residuos orgánicos. Y sobre todo, pues darle un valor a, digamos, convertir ese tipo de residuos en un recurso, ¿vale? Porque, por un lado, reducimos el impacto ambiental que se generan los residuos orgánicos, y luego obtenemos un recurso porque lo transformamos en un abono orgánico, ¿no? Como el que tenemos aquí, que sirve pues, para mejorar pues, la propiedad de los suelos, física, química y biológica, y luego también pues, sirve como nutriente para la planta. En nuestro, digamos, nos estamos viendo en unas situaciones en las cuales sobre todo el cambio climático y en la zona donde estamos nosotros ahora, la zona del Mediterráneo, del sur de España, están en grave peligro por desertificación, por lo que es lo mismo, que hay muy poca contenido de materia orgánica en los suelos, ¿no? Porque, la materia orgánica es esencial pues, para que haya vida en los suelos. Generamos una cantidad de residuos orgánicos. Entonces, nosotros lo que hacemos es compostarlo para poder cerrar el ciclo. Ese residuo, que es un problema, lo reconvertimos en un recurso para, digamos, nutrir nuestro suelo. Eso se puede hacer a muchas escalas, ¿no? Se puede hacer en productores, por ejemplo, de los residuos de la obtención del aceite de oliva, por ejemplo, todo, que es muy importante aquí en Andalucía, pues todos esos residuos que se generan pues se pueden convertir en compost y luego se pueden abonar a los suelos donde están los olivos. O incluso a nivel doméstico, a nivel digamos, de ciudadanos de a pie, pues en nuestras propias casas generamos una cantidad muy importante de lo que son residuos, o técnicamente bioresiduos, es decir, los restos de comida, por ejemplo. Microorganismos son los encargados de transformar los residuos orgánicos en compost. Su procedencia puede ser a través de la atmósfera, del agua, del suelo o de los mismos residuos. Los microorganismos necesitan unas condiciones adecuadas para crecer y multiplicarse, bastante humedad, temperatura alta y una adecuada oxigenación. Con estas condiciones favorables,
proliferarán y se desarrollarán diferentes bacterias. Fruto de la actividad bacteriana, se produce el incremento de la temperatura, lo que es un síntoma inequívoco de la presencia bacteriana. En el caso de este proyecto, del proyecto de la fuente por el compost, pues lo que mi papel es ayudar a, por un lado, a demostrar que el compost a nivel vegetal, se puede hacer de una forma muy sencilla, porque se puede aprovechar los restos de comida de desayuno, por ejemplo, o incluso la farinada, ¿no? Puede llamar, pues todo eso se puede aprovechar, se puede reciclar, reducimos un porcentaje muy alto la cantidad de residuos que generamos y luego tenemos un compost que se puede aprovechar también en el propio huerto. Entonces esa es la idea de Material seco como las hojas secas, virutas, paja, cartón, pequeñas ramas, estiércol de oveja, vaca, son una fuente de carbono y energía para los microorganismos. Material húmedo como restos de frutas y verduras frescas, poda de césped, cáscaras de huevo, son fuente de nitrógeno para los microorganismos. Sin este material, está picada la descomposición del compost se acelera. La combinación de estos dos materiales proporciona el mejor balance nutricional para los microorganismos del compost. Para hacer compost casero en recipientes pequeños, primero tenemos que echarle tierra, aquí. Después tenemos que echarle hojas, y luego, por último, tenemos que triturar todo lo que puede ser compost, como fruta y verdura, y echarlo en el recipiente. Son 3 capas de esto. Que lo tendremos que repetir 3 veces. Para hacer el compost a mayor escala, en la compostera del huerto escolar, hemos organizado la recogida de los restos orgánicos del comedor y del recreo diariamente. Los alumnos de todos los cursos de primaria y de primero de secundaria son los encargados de realizar esta tarea y de depositar los residuos en la compostera del huerto escolar. En este proyecto hemos aprendido que compostar es muy fácil y tiene muchos beneficios. Se reducen los residuos orgánicos que se generan diariamente. El compost aporta nutrientes al suelo, haciendo fértiles los suelos erosionados o degradados. El compost favorece la retención de la humedad. Eso produce ahorro de agua. Protege el suelo frente a los cambios de temperatura. El compost, además, hace que haya más microorganismos y aumenta la biodiversidad. Con el compost los cultivos y plantas crecen más rápido y saludables. Se reduce la cantidad de mala hierba en los cultivos Y aumenta la calidad nutricional de los alimentos. Bueno, espero les haya gustado este video y bueno, mencionar básicamente la importancia de implicarse y desarrollar iniciativas de compostaje en comunidades educativas, ya que la idea de generar esto desde la primera infancia es aprovechar el potencial que tenemos tanto los educadores como los futuros alumnos de ser agentes de cambio, de lograr cambiar los paradigmas tanto de la generación actual como de las generaciones que vienen en camino, con el fin de que tengamos mayor conciencia medioambiental, seamos más responsables con el cuidado del medio ambiente y de cierta manera nos podamos involucrar de manera activa en el cuidado por el medio ambiente.
Como hemos visto a lo largo de esta primera charla, revalorizar los residuos orgánicos es básicamente la tecnología más barata y más amigable con el medio ambiente y también más eficiente que tenemos para resolver esta problemática medioambiental, que es una problemática, como vimos en las primeras diapositivas, es una problemática a nivel mundial. Hoy en día, si es que no, de cierta manera, implantamos una política de tratamiento de residuos orgánicos, nos vamos a ver... Hola amigos de la Huertina de Tony, bienvenidos a un vídeo más donde hoy vamos a aprender cómo hacer un invernadero con nuestro amigo Carlos desde Traigo la Huerta. Os dejo un enlace en redes sociales. Perdón. Bueno, como decía anteriormente, aprovechar la oportunidad de revalorizar estos residuos orgánicos y, de cierta manera, si no existe esta política de tratamiento de residuos orgánicos, debemos ser nosotros, las sociedades, que nos impliquemos en el cuidado del medio ambiente. Es por ello que debemos intentar de implicar y ejecutar estas iniciativas, idealmente desde la primera infancia, ya que de esta manera estaremos sembrando la semilla de la conciencia ecológica y bueno, como lo he comentado, el compromiso por parte de la comunidad educativa en el éxito de estas iniciativas es indispensable. Ok. Ahora sí. Bueno, muchas gracias, Santiago, y en realidad, bueno, pensando, yo creo que fue bien dinámico, ilustrativo la forma en cómo nos diste ideas y además instrucciones bastante claras sobre cómo poder, ¿cierto?, hacer nuestras compostas. Yo creo que hoy en día, como bien dijiste, hay que cambiar este paradigma, porque en general, y con los datos estadísticos que nos diste al principio, es impresionante la cantidad de basura que por persona podemos generar día a día. Y de alguna forma también muchos lugares que tienen iniciativas que parten desde la política pública, ¿cierto?, ayudan a generar esta conciencia y ya son parte de la vida diaria desde sus casas y desde chiquititos de separar la basura. Y yo creo que acá en Chile nos falta mucho, yo diría muchísimo, educación ecológica para poder aprender, que los niños sepan separar qué tipo de basura se puede reciclar, como me refiero a los plásticos, vidrios, qué materiales se pueden reutilizar en nuestras casas. Yo he visto construcciones, ¿cierto?, ecológicas que las hacen, juntan y juntan, no sé, bolsas, se pueden llenar bolsas con más bolsas adentro y eso hacer una especie de ladrillos ecológicos, ¿cierto? O estas mismas cajas de leche que uno las puede aplastar y simulan las tejas de casa, ¿cierto? Y así una gran cantidad de iniciativas de tipo ecológica. Y yo creo que eso también responde a esta nueva generación y cómo vemos la educación del siglo XXI, con donde todas estas iniciativas, ¿cierto?, sustentables, de desarrollo, de proteger la naturaleza, y son los niños, ¿cierto?, los niños de educación de párvulos, los de los niveles iniciales, los que yo creo que en un futuro van a poder hacer este cambio. Y yo creo que por eso es fundamental partir desde la educación parvularia, generando estos cambios de conciencia a través de iniciativas en que ellos mismos puedan ser parte de la construcción de las compostas y de ir manteniendo a lo largo del año las compostas. Por eso yo creo que es súper pertinente y necesario estos talleres que nos sirven a todas, no solamente a las estudiantes y al público, sino que también a nosotros como profesoras, de generar esta conciencia ecológica por cuidar el medio ambiente y qué mejor que comenzar desde la primera infancia. Ahora, Santiago, si quieres, yo te voy a ir haciendo las preguntas. La verdad es que tenemos bastantes preguntas, casi más de 25 preguntas, así que voy a empezar. ¿Te parece que la dinámica sea que una pregunta y la contestas y así sucesivamente? ¿Te parece? Sí, me parece. Perfecto. Entonces, vamos a ver, acá hay 4 que están en espera. Entonces, voy a ir haciendo una a una a la vez. Ok, entonces comenzamos. Dice, primera pregunta, si solo tengo cemento en el piso del patio,
¿puedo colocar una compostera? Sí se puede colocar una compostera. Lo correcto sería en la base de la compostera poner alguna superficie que podamos recoger los lixiviados. Los lixiviados van a ser los líquidos que se generan durante todo este proceso. Como vimos en el proceso de la descomposición de la materia orgánica, van a haber un montón de líquidos que van a ir filtrándose, por eso la idea de que estuviera en contacto directo con el suelo, pero si dado el caso no tuviéramos la oportunidad de tenerlo en contacto directo con el suelo, tendríamos que poner algún tipo de bandeja, de manera tal que vayamos recogiendo estos lixiviados. Estos lixiviados no son malos, pero lo correcto sería disolverlos con agua para poder utilizarlos en el riego para alguna planta o en la huerta o el jardín. Disculpa, o sea, significa que esos líquidos que se pueden desprender, que bota la composta, la podemos reutilizar, por ejemplo, en regar otras plantas o regar, no sé, si tengo una plantación de tomate, ¿puedo utilizarla para regar? Claro, pero siempre con el cuidado de disolverlos en abundante agua, porque por lo general este lixiviado es el concentrado de todos los nutrientes que se han ido lavando durante este proceso. Entonces hay que tener el cuidado de intentar de disolverlo en agua para que no sean tóxicos o que vayamos a generar una sobrefertilización en cualquier planta. Ok. Después dice, visualmente, ¿es posible notar cuándo el compost está listo? Sí, bueno, como vimos en una de las diapositivas, el aspecto del compost terminado es como una tierra de hoja en la que no se podría distinguir, por ejemplo, el resto de una cáscara de plátano, no observaríamos materia orgánica en descomposición. Es por eso que es importante que el proceso del compost se lleve a cabo en las 3 fases que vimos, ya que de esta manera nos vamos a asegurar de que efectivamente no queden restos de materia orgánica en descomposición. Entonces, claro, el aspecto final sería de una tierra de hojas oscura, el olor sería de olor a tierra de hojas y tendría un color marrón bien oscuro. Ok, después dice, otra pregunta, ¿cuánto puede durar una composta? Bueno, dependiendo de la escala y de las condiciones ambientales, una composta puede tardar entre 5 a 6 meses o incluso más. Por ejemplo, si realizáramos compostas en el sur de Chile, no sé, en Puerto Varas, por ejemplo, o más al sur aún, probablemente nuestra composta pueda tardar 9 meses o 12. Va a depender un poco de las condiciones ambientales y también de cómo hayamos triturado los residuos. En el último video que vimos, decían justamente que mientras más trituramos los residuos, más fácil va a ser la descomposición de la materia orgánica. A los microorganismos les es más fácil realizar todo su metabolismo, descomponer la materia orgánica, si es que ésta está bien picada, si es que está triturada. Un parámetro bastante simple que se utiliza mucho en el compostaje es intentar de no incluir restos de más de 4 centímetros de diámetro. Me explico, por ejemplo, si tenemos una rama del jardín, esta triturarla lo más posible para que de esta manera se pueda descomponer lo más rápido posible. ¿Tú te refieres a triturar, es decir, antes de echar a la composta, picar con la mano así, no sé, si es una cáscara de plátano lo más pequeñito, si son restos, ¿te refieres a eso, con la misma mano ir cortando en pequeños trozos? Puede ser una opción, dependiendo de básicamente del tipo de residuo que sea. Ya una rama probablemente con la mano no podamos y vamos a requerir tijeras, por eso también lo de las herramientas necesarias. Si la escala del compostaje es muy grande, hay casos en comunidades que utilizan chipeadoras, que son estas como trituradoras más industriales, pero hay también chipeadoras para el hogar. En el fondo, la idea es que podamos triturar los restos orgánicos lo más posible. Súper.
Acá hay una pregunta de Claudia Paz que dice, una consulta, ¿la lombriz californiana es diferente a la de la tierra? Ya, buena pregunta. Sí, son especies diferentes y la lombriz californiana se utiliza típicamente, lleva muchos años utilizándose en la producción de compost porque es una lombriz, bueno, que está adaptada al clima de Chile central, que es un clima mediterráneo, y ha demostrado ser una lombriz que tiene muy buena tasa de reproducción, se reproduce muy rápido y además es también una lombriz que tiene una muy buena tasa de alimentación. Como se reproduce muy rápido, también comen muy rápido, por lo que generar compost con lombrices es un poco más rápido que el compostaje tradicional y generalmente uno se decanta por utilizar esta lombriz californiana o lombriz roja porque comen mucho más rápido los residuos orgánicos. Súper. Después dicen, ¿qué residuos orgánicos no se pueden poner en la compostera? Ya, esto es una pregunta que genera bastante debate. Mira, yo te diría que todo lo que es orgánico se puede compostar, por norma, por ley. Si es orgánico, se va a biodegradar. Un microorganismo lo va a biodegradar. Como comenté en las primeras diapositivas, el compostaje no es más que un proceso natural. La naturaleza lo recicla todo. Todo lo orgánico, la naturaleza tiene la capacidad, el potencial de reciclarlo. Ahora, el problema es que, claro, a la escala en la que nosotros estamos produciendo compost, en nuestros hogares, en jardines infantiles, hay ciertos elementos que pueden ser no perjudiciales, pero sí que pueden invitar a que tengamos visitas indeseadas. Es por ello que muchas veces se dice de, por ejemplo, el pescado frito, no ponerlo en la compostera, porque claro, quizás el gato del vecino vaya a llegar a tu compostera si es que pusiste un pescado frito. Entonces, a la escala del compostaje, yo diría que intentar de generar un balance. Quizás no poner todo lo que te sobró del plato de comida, pero sí una parte. Ahora, si estuviéramos realizando un compostaje a una escala gigantesca, da igual. Tú lo que sea orgánico lo puedes compostar. Súper. Aquí hay otra pregunta que dice, ¿cuáles son los beneficios de reciclar? Bueno, como vimos, el principal beneficio es que un residuo típicamente es un problema. Un residuo siempre ha sido un problema en las sociedades y claro, el reciclaje en este caso sería más bien una revalorización. Estaríamos transformando este residuo orgánico que genera un sinfín de problemáticas medioambientales, lo estaríamos transformando en un recurso que bueno, como vimos, tiene distintos usos. Lo podemos utilizar para el jardín, la huerta, para producir alimentos. Entonces, claro, yo optaría por intentar de reciclar y revalorizar residuos al máximo. Ok, tenemos una siguiente pregunta que dice, ¿cómo podemos saber si estamos llevando a cabo de manera correcta el compostaje? Ya. Mira, en el compostaje tradicional, por eso les mostré las 3 fases del compostaje, porque son fases diagnósticas, son fases que nos van a permitir diagnosticar que el proceso va evolucionando de buena manera y también nos van a permitir saber de cierta manera si es que no lo estamos haciendo bien o si lo estamos haciendo bien, perdón. Por ejemplo, ¿cómo podríamos saber que no estamos compostando bien si es que la fase termófila, que es la fase donde se eleva mucho la temperatura, no ocurriera? Si es que, por ejemplo, estamos compostando en nuestro jardín y, no sé, llevamos 2 meses haciendo composta y la compostera tiene un aspecto de mucha humedad, que está muy compactado, con malos olores, y vemos que el compost no se calienta, probablemente estemos compostando mal y se deba a que preparamos mal la mezcla, añadimos mucha agua, no hemos estado revolviendo lo suficiente. Es por eso que es importante conocer estas fases
porque nos permiten hacer un diagnóstico de la evolución total del proceso. Ok, muchas gracias, Santiago. Acá, bueno, tenemos muchas preguntas, así que vamos a continuar. Constanza nos dice, con mi familia hace unos años hicimos un compost, duró muchos años y siempre le poníamos agua y de vez en cuando veíamos había algo que saca como papas que siempre salían. Dice que de su composta que hacía salían papas. Sí, sí, sí. Mira, pasa mucho. Yo cuando vivía en Chile también hacía composta en mi jardín y es verdad, se presenta también como una opción de obtener plantas. A veces, bueno, las papas crecen fácilmente, pero por ejemplo, el compost al adquirir esta temperatura también muchas veces hace germinar las semillas de muchas plantas. Las paltas que son difíciles de germinar, en los compost suelen germinar muy bien. Y así un sinfín de otras, zapallos también, semillas que a veces son un poco complicadas de germinar, en el compost se encuentran las condiciones necesarias para crecer de buena manera. Ok, acá hay otra pregunta de Catalina Ollanedel que dice, para realizar un compost, ¿es necesario ocupar un tipo de tierra especial o común? No. Para el compost no hace falta más que, bueno, una dosis bastante grande de motivación y un aporte bastante importante de residuos orgánicos. Pero tú con los aportes de la cocina y un poco más, quizá algo también de residuos orgánicos, de hojas secas, ya tienes suficiente para comenzar tu primera compostera. O sea, eso significa que no necesitamos tierra. No se necesita tierra. No, tú puedes comenzar una compostera desde cero, con residuos orgánicos de la cocina y con algunos residuos orgánicos del jardín y ya estás listo para comenzar. Ok, acá hay otra pregunta que dice, ¿no existe ningún tipo de riesgo al comer algún alimento que haya crecido en tierra hecha en base al compostaje? No existe ningún riesgo, por el contrario. Las elevadas temperaturas que se alcanzan en el compost permiten higienizar el sustrato. De esta manera te aseguras de eliminar organismos patógenos y también las semillas de malas hierbas, de las malezas. Es por eso que es completamente inocuo. De hecho, se dice que es uno de los mejores abonos que podríamos darle a nuestras plantas y no hay como algún elemento traza que pueda pasarse a tu alimento. Por el contrario. Después tenemos otra pregunta de Belén Iturrieta, dice, me gustaría saber si los desechos orgánicos cítricos se pueden incluir en el compostaje. Sí se pueden incluir en el compostaje. Ahora, en el vermicompostaje sí que tienen algún aspecto a tener en consideración, porque claro, al ser cítricos son muy ácidos y el pH muy ácido a las lombrices no les gusta mucho. Por eso en vermicompostaje se recomienda no incluir cítricos, pero en un compostaje tradicional sí que se puede hacer. De hecho, bueno, yo cuando vivía en Chile trabajé en un vivero de plantas de cítricos y realizábamos compost a partir de estos residuos vegetales que eran de cítricos justamente. Ok, después hay otra pregunta que dice, ¿es posible crear un buen compost viviendo en departamento? Sí, es posible. Idealmente, bueno, que cuentes con algún balcón para poder trabajar de manera adecuada, pero hoy en día hay una gran oferta de compostadoras y vermicompostadoras comerciales que te permiten realizar compost en 1 metro cuadrado sin requerirte mayor espacio ni mucha logística. Ok, acá hay otra pregunta que dice, ¿cuál sería la mejor forma de presentar un primer acercamiento a la composta en los niños, niñas? La mejor manera, creo yo, bueno, comenzar por un lenguaje bastante simple y didáctico, con ilustraciones, en el que podamos ver en el fondo de manera bastante básica, enseñar qué pasa con la cáscara de plátano. Como vimos en el video de ilustración que mostré,
hay muchas composteras y se imparten talleres de compostaje también con pequeñas composteras en que, claro, la gente va a los jardines infantiles y le muestra a los niños qué pasa con todos estos residuos orgánicos que estamos generando y cómo luego de unos cuantos meses somos capaces de obtener este abono altamente nutritivo. Pero yo, bueno, me decantaría más por utilizar un lenguaje bastante básico, didáctico y enseñar con la práctica. Creo que es lo mejor, de cierta manera, aprender haciendo. Gracias. Después tenemos otra pregunta que dice, ¿el compostaje genera mal olor? No, el compostaje no genera mal olor si es que se realiza de buena manera. Buena pregunta, porque el mal olor en el compostaje denota que estamos realizando o que algo está fallando en el en el proceso. Los malos olores se generan cuando el compostaje se genera en ausencia de oxígeno. Y esto, bueno, ya no sería digámoslo así, no sería una descomposición de la materia orgánica, sino que sería una fermentación. Por eso es importante que el compostaje siempre se realice en presencia de oxígeno. Y para ello tenemos que evitar regar en exceso y revolver constantemente nuestra pila de compost. Bueno, justamente sobre estos detalles entraremos en mayor profundidad en la siguiente sesión que se llama Armando la Pila, en la que vamos a ver los cuidados necesarios, cuáles son los materiales que podemos compostar y cuáles no, y también una serie de los típicos problemas que se presentan y cómo solucionarlos también. Ok, tenemos otra pregunta de Belén Avendaño que dice, ¿el tamaño influye en el desarrollo del compost? El tamaño bueno, me imagino que se refiere al tamaño de los agregados, influye en la velocidad en la cual vamos a realizar el compost. Si ponemos, por ejemplo, una hoja de palmera sin picar, la podemos tener largos meses compostando. Por el contrario, si picamos esa hoja de palmera, quizás podamos reducir el tiempo de composta considerablemente. Ok. Tenemos otra pregunta de Karina, dice, otra anónima dice, aproximadamente ¿cuánto se demora en descomponerse el material orgánico? Bueno, como lo comenté, dependiendo de las condiciones ambientales, esto puede tardar de 5 a 6 meses y también va a depender un poco en relación justamente a la pregunta anterior, del tamaño de los agregados. Si es que pongo troncos sin picar, van a tardar quizás un año o más, versus si pongo un tronco ya picado, va a tardar bastante menos. Acá Karina dice, ¿se puede hacer una compostera sin lombrices? Sí, totalmente. Anteriormente presenté los dos tipos de compostaje más típicos. Uno es el compostaje tradicional, que lo realizan los microorganismos del suelo y es digámoslo así, el grueso del cual nos vamos a enfocar en este ciclo de charlas. Y por otro lado está el vermicompostaje, que es el compostaje realizado por lombrices de tierra y adicionalmente los microorganismos del suelo. Ahora, tener en cuenta que el denominador común de este proceso de transformación biológica son los microorganismos del suelo. Sin estos microorganismos sería imposible realizar compostaje. Las lombrices de tierra no son microorganismos, claramente, pero este proceso de vermicompostaje sin los microorganismos no se podría realizar tampoco. Ok, espera un segundito que estoy acá aceptando las nuevas preguntas. Ya llevamos 40 preguntas. Dice, a ver, se puede hacer cosas. Dice, Centro Educacional Goyenechea pregunta, ¿se puede hacer compostaje solo con residuos verdes? Por ejemplo, ramas, pasto, hojas.
Se puede, pero bueno, no, la verdad se puede, pero es muy complicado que alcancemos un buen compostaje porque, como veremos en la siguiente sesión, es necesario contar con un equilibrio entre lo que se llama residuos verdes y residuos secos. Los residuos verdes son todos aquellos residuos que son ricos en nitrógeno y son de descomposición rápida. Por el contrario, los residuos secos son ricos en carbono y son de descomposición lenta. Para que exista un buen sustrato para los microorganismos, estos dos elementos tienen que estar en equilibrio. Por lo general, dependiendo de la fuente de la literatura, se utiliza una razón 1:1, es decir, por una parte de residuos verdes que introduzco en mi compostera, tengo que introducir también una parte de residuos sólidos, o sea, residuos secos, que es el que llamamos material estructurante. Por eso yo te recomendaría de intentar de alguna manera de conseguir residuos secos. Es por eso que a veces también, dependiendo de la fuente de residuos, tengamos que intentar de conseguirnos residuos secos de alguna otra fuente. Por ejemplo, si yo solo dispongo de residuos de mi cocina, el compost va a andar de manera muy lenta. Adicionalmente, yo tendría que intentar de buscar hojas secas de algún sitio, un poco de paja seca también. De esta manera voy a asegurarme que el compost vaya de buena manera. Súper. Aquí Araceli Gaete dice, ¿qué estrategias recomendarías para trabajar el compost con la familia? Bueno, con la familia, incentivar, educar. Muchas veces las generaciones que son un poco mayores vienen con un paradigma un poco más sesgado de que todo es basura, de que esto no sirve. Y yo creo que la mejor manera es educar básicamente, intentar de motivarlos, demostrar que el compostaje es un proceso fácil de hacer, que sí, que requiere motivación, pero que también durante este proceso somos capaces de aprender un sinfín de cosas que te hacen darte cuenta de cierta manera que claro, que estás tirando a la basura un montón de cosas que realmente les puede dar otro uso. Después tenemos otra pregunta. C dice, ¿se pueden compostar o vermicompostar elementos orgánicos que pasaron por un proceso de cocción? Sí. Tú puedes poner, por ejemplo, restos de arroz, no sé, un pedazo de lomo, de pollo que te haya sobrado de la comida o ese trozo de grasa que no te quisiste comer, tú lo puedes compostar sin problema. Sí. Después Daniela López dice, ¿desde qué edad los niños pueden empezar a interactuar con el compost? Bueno, yo la verdad recomendaría cuanto antes mejor, digámoslo así, obviamente siempre en compañía de un adulto, pero el compostaje no es más que biología, es básicamente un proceso biológico en el cual si nos involucramos de manera temprana, creo que de alguna u otra manera estaremos aportando a que ese niño sea un futuro agente de cambio y que aporte de manera activa a la lucha contra el cambio climático. Súper. Sí, agregando un poco a la pregunta, yo creo que eso depende, yo creo que entre más pequeños, o sea, es decir, obviamente los niños, yo creo que a los 2 años, yo como educadora, pienso que los niños de bien chiquititos, uno les puede enseñar a trabajar estos elementos de reciclaje. De hecho, muchos jardines tienen estos basureros que están detallados con fotografías en donde los niños pueden ir dejando los residuos y asimismo los jardines también ellos pueden de pequeñitos ir aprendiendo todas estas técnicas. Tengo otra pregunta que dice, tengo entendido que residuos como cebollas no son aptos para una vermicompostera. ¿Por qué? Y de ser así, ¿qué se puede hacer con estos residuos? Mira, las cebollas sí que se pueden compostar y se pueden utilizar en vermicomposteras.
Pasa lo mismo un poco que con los cítricos, afectan el pH y sí que también cuentan con algunas sustancias que pueden ser perjudiciales para el correcto desarrollo de las lombrices. Yo lo que recomendaría, y que lo he visto en muchas partes y también lo he hecho yo, es contar con dos tipos de compostera. Por un lado, realizar vermicompostaje y con los otros residuos que no conviene añadirlos a la compostera, a la vermicompostera, compostarlos con un proceso de compostaje tradicional. Es decir, tendría dos módulos de compostaje. En un módulo con lombrices y el otro módulo del proceso de compostaje tradicional. Ok, y para ir cerrando, porque ya estamos con el tiempo, una pregunta, ¿cuál sería la diferencia entre humus y compost? Ya. Bueno, como presenté en las diapositivas anteriores, el humus de lombriz es el producto final del proceso de vermicompostaje. También se conoce como vermicompost y la diferencia radica en que, claro, el humus de lombriz está hecho gracias a que las lombrices de tierra se alimentaron de esta materia orgánica y posteriormente los microorganismos estabilizaron esto y eso se conoce como humus de lombriz. El compost tradicional es el que generamos del proceso de transformación biológica del compostaje tradicional. Súper. Bueno, yo creo que fue una charla bastante instructiva, educativa. Estoy muy contenta porque hubo 44 preguntas. Espero haberlas contestado todas. Y bueno, Santiago, darte las gracias por la sesión del día de hoy, que estuvo, yo creo que a todos nos va a servir mucho y a repensar estas formas, ¿cierto?, de reciclar y poder contribuir, aunque sea con un granito de arena, ¿cierto?, para poder ayudar a nuestro medio ambiente. Nuevamente darte las gracias. Nos vemos el próximo viernes y también darle las gracias a todos los estudiantes, ¿cierto?, educadoras, profesores y público en general que nos visitaron el día de hoy y con mucho gusto los invitamos a participar de la siguiente sesión que va a ser el próximo viernes. Asimismo, invitarlos como parte de este ciclo de charlas que estamos haciendo en la carrera de educación de párvulos entre las 3 sedes de Santiago, Talca y Temuco, invitarlos a la próxima semana, el día martes exactamente 24 de noviembre a las 2:30, comenzamos con nuestro curso que va a ser certificado. ¿Esto qué significa? Que va a ser una especie de diplomado certificado porque cumple las horas para ser certificado. Se tienen que inscribir, son cupos limitados y es una instancia muy interesante sobre fomento y mediación lectora para la primera infancia. Va a ser un curso bastante variado, vamos a contar con la escritora que está en este momento top en el mundo, no solamente en Chile, y tenemos la fortuna de que sea chilena, que es la María José Ferrada, que ella escribe literatura infantil y juvenil, y ella nos va a contar sobre su proceso de creación. Vamos a tener también la participación de teóricos en cuanto a la importancia de la literatura y el fomento de la primera infancia, y así como iniciativas prácticas con los bigoteados, la cajita, Palomani Teatro, e ilustradores y expertos en novela gráfica para trabajar el dibujo en la primera infancia. Y nuevamente reiterar mis gracias a Santiago por su charla bastante interesante, yo creo que a todos nos sirvió mucho, y gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy y nos estaremos viendo el próximo viernes. Me despido y les mando un abrazo y que tengan un excelente fin de semana. Bueno, muchas gracias.